No, pues, escríbeme todo por WhatsApp. No voy a ver otra cosa. Muy bien, buenas tardes a todos. En esta ocasión nos encontramos en la presentación de Yachayhuasi. Mi nombre es Marco Antonio Vela Rodríguez y el día de hoy voy a exponer el tema de las leyes de Newton. Vamos a esperar unos minutos en lo que más personas se unen a la transmisión. Yachayhuasi es una iniciativa de estudiantes universitarios que se encargan de dictar cursos preuniversitarios a estudiantes que han sido afectados por la pandemia. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, como en Facebook, y tenemos TikTok. ¿Cuántas personas nos siguen en TikTok? Ah, bueno, entonces ya saben, chicos, quiero ver esos números crecer, pero así, así. Ya saben, TikTok, ¿cuál es nuestro TikTok? Yachayhuasi 1. Si es que algún profesor, docente o administrativo de un colegio está viendo la transmisión y se encuentra interesado en que capacitemos a su colegio, puede contactarnos por Facebook o a nuestro correo. Me parece que es yachayhuasi.uni@gmail.com, donde estaremos recibiendo solicitudes de colegios para poder realizar esa capacitación y así brindar un granito de ayuda a los estudiantes que han sido afectados por la pandemia. Muy bien, en unos minutos empezaremos con la dinámica. Es, como ya conocerán, adivina la película, la dinámica más popular de Yashewasi. Muy bien, chicos, si es que tienen TikTok, pueden seguirnos como Yachayhuasi Uni, arroba Yachayhuasi Uni en TikTok, donde podrán ver esos videos muy graciosos de toda la gente de Yachayhuasi. Una vez más, repito, esto es una iniciativa de los estudiantes del Centro Cultural Núcleo de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UNI. Empezaremos entonces con la dinámica. Adivina la película. Tienen un minuto para adivinar la película y ponerla en los comentarios de la transmisión en vivo. Aquí mi querida acompañante María nos va a informar lo que vaya diciendo las personas en la transmisión. Este está recontra fácil. Un clásico, hace llorar a la gente cada vez que la miran. Guitarra Blanca, Día de los Muertos, Perro Peruano. ¿Cuál podrá ser?
Bien, ¿cuál podrá ser? ¿Cuál podrá ser? Y la respuesta es Coco. Coco tenía una peculiaridad. Cuando Disney quiso sacarla, querían titularla El Día de los Muertos, me parece, o El Libro de los Muertos, pero el nombre ya estaba tomado por otra película o tenía problemas con derechos de autor, por lo que decidieron llamarla Coco. Como la abuelita, que es todo un amor. Siguiente película. Los chicos de Yachaywasi la han puesto recontra fácil. Más fácil que cálculo integral con Gladys. Tenemos un tridente, el reino de Atlantis y el papucho Jason Momoa. ¿Qué película podrá ser? A ver, atentos a los comentarios. Muy bien. La película que tenemos es Aquaman, de DC. De las pocas películas que están levantando DC contra Marvel. Y como última película, tenemos otra con temática marina. Algo que quizás acabó en el fondo del mar, tal como Atlantis. Tenemos un barco muy grande, tenemos un iceberg y a Leonardo DiCaprio en sus años de juventud. ¿Qué película podrá ser? Hmm, Apuesto que las personas en el Titanic no respetaban la distancia de seguridad. Y, como ya lo dije, la película es Titanic. Muy bien. Entonces, en un minuto más pasaré a iniciar la presentación del día de hoy. Y Yasha Iwasi presenta las leyes de Newton. ¿Cuál es la importancia de las leyes, de estas tres leyes de Newton? No. Cuando uno estudia física y quizás cuando una persona está mirando a su alrededor en el mundo, nota que las cosas se comportan de una manera particular. Por ejemplo, que cuando dejas algo en el suelo, esto no sale volando, no vuela por los aires, o que las cosas caen en línea recta, o que cuando empujas una pelota con el pie, esta se sigue moviendo. O más gracioso todavía, que cuando pateas algo va hacia adelante y no va hacia atrás. Entonces, ese conjunto de cosas que nos pueden parecer muy obvias, que el mundo es así y así ha sido siempre y así será siempre, eh, se pueden representar en forma de leyes. O sea, puede que sea así en nuestro universo, quizás en otro universo se comporte de otra manera, pero estas leyes son las que hacen que las cosas que pasan en nuestro mundo pasen de la forma en la que pasan. Que las cosas caen en línea recta, o que las pelotas al ser pateadas van hacia adelante y no hacia atrás, o que no podemos atravesar las paredes con las manos, a menos que sea Jason Momoa. Empezaremos con conceptos previos. ¿Qué es una fuerza? A los matemáticos y a los físicos les gusta ponerle descripciones complicadas a palabras simples. Cuando pensamos en una fuerza, a nuestra mente viene un empujón, o patear una pelota, o jalar algo. Lo que tienen en común todas estas actividades es que tenemos dos cuerpos interactuando.
Entonces, la fuerza es aquello que sucede cuando dos cuerpos interactúan. Empieza cuando esta interacción también comienza y termina cuando dejan de interactuar. Lo importante de la fuerza y lo clave es que genera movimiento. La interacción de dos cuerpos genera un cambio en sus movimientos. Es la masa. Muchos de nosotros ya somos familiares con este concepto cuando antes se nos mandaba a hacer compras al mercado. Te equivocabas aparte de culantro con cilantro, pero muy aparte de eso, te vendían 1 kilo de tomates o 3 kilos de papa. Esa palabra kilos es realmente la unidad que representa la masa. Pero que no nos engañen, la masa que un objeto sea muy masivo no implica que sea muy grande. La masa es en realidad el conteo de partículas que tiene cada objeto. Es que yo me pusiera a contar átomo por átomo cada átomo de las papas y sumara su cantidad individualmente, obtendría 1 kilo, digamos. Nos indica qué tanto de una sustancia tenemos. Por ejemplo, el plomo es muy masivo, pero es muy pequeño en volumen. Así que hay una diferencia fundamental entre la masa y volumen. La masa indica qué tanta fuerza ejercería si es que lo soltamos, vamos a ponerlo así, y el volumen, qué tan grande es en tamaño. ¿Cuáles son las fuerzas básicas de la naturaleza? Nuestro universo se ve gobernado por 4 fuerzas básicas. La que quizás no sentimos, pero sí nos afecta. La electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. Son conceptos un poco extraños, pero aunque no las sintamos, nos afectan en todo momento. Por ejemplo, mantienen unidos nuestros átomos y no hacen que desaparezcamos como un chasquido de Thanos, o que nuestro planeta gira alrededor del Sol, o que nuestro celular funcione incluso. El que no las Mar- entendamos todavía no significa de que no están ahí. Dime. Marco, hay una pregunta de Carlo Taipe. Dice, ¿una fuerza es una magnitud vectorial? Muy buena pregunta. Cuando hablamos de fuerza, ha mencionado una palabra clave, que es magnitud. Significa que podemos medirla. Cuando estudiamos físico-matemática, nos importan poco las cosas que no podemos medir. Nuestro foco de estudio está en las cosas que se pueden medir, cuantificarla, ponerle un numerito. En este caso, quizás más de un número. Cuando hablamos de una magnitud vectorial, hablamos de una que tiene una dirección y tiene una... No quiero repetir la palabra magnitud. Una dirección y una magnitud, vamos a ponerlo así. Entonces nos dice en qué dirección y qué tanto. Un vector, lo hemos visto todos como representado como una flecha. Podemos tomar esa idea entonces y decir que una fuerza se comporta como un vector porque tiene una dirección. Cuando yo ejerzo fuerza en la vida real, yo empujo algo y se mueve en la dirección en la que yo lo empujo. Si yo lo empujara en otra dirección, se movería en otra dirección. Eso nos da idea de que la fuerza que yo aplico tiene una dirección. Y también tiene una magnitud porque si yo lo empujo más fuerte, se va a mover más rápido. Entonces, sí, es una magnitud vectorial. Magnitud porque se puede medir y vector porque tiene sentido. Una dirección. Avisa si es que respondí tu pregunta correctamente y si es que quedó alguna duda, también. Marco, hay otra pregunta de Carlo Taipe que dice, ¿la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética no han sido unificadas? Wow. Pregunta densa. Te mentiría si es que te diría que lo tengo claro. La verdad es que yo tengo conocimientos hasta física 2 y no he profundizado en estos temas.
Pero te invito a que lo busques y nos compartas la información que encuentres. Centrémonos en esta parte, las leyes de Newton, y repasemos conceptos previos. ¿Qué es un marco de referencia inercial? Bueno, en la física clásica, antes de que se descubran el resto de interacciones que existen en nuestro universo, simplificábamos las cosas. Lo hacíamos lo más sencillo de entender posible, restando toda la complejidad. ¿Cómo logramos esto? Definiendo algo como un marco de referencia inercial. ¿Y qué es esto? Eh, Voy a dar la idea intuitiva antes de pasar con una definición más formal. Cuando nosotros estamos caminando, podemos ver que las cosas a nuestro alrededor se mueven. Nosotros, si nos consideramos a nosotros mismos como un marco de referencia, las cosas se mueven. Nosotros nos quedamos quietos y las cosas se mueven. Si es que consideráramos al piso como un sistema de referencia, nosotros nos moveríamos y el piso se queda quieto. Entonces, un marco de referencia inercial puede ser definido por dos objetos, en los cuales, si es que no existe una fuerza, su movimiento o su aceleración va a ser cero, lo que implica que su movimiento va a ser constante. Esto en la naturaleza es muy difícil que se dé, porque todo está interactuando con todo. Siempre hay fuerzas interactuando, así que es muy difícil encontrar un marco de referencia inercial, si no imposible, porque tiene que ver con la idea de un objeto aislado, que es un objeto que no experimenta ninguna fuerza. Pero en nuestro universo todo experimenta fuerzas. Entonces, la idea que queremos sacar del marco de referencia inercial es que es un constructo que nosotros usamos para simplificar las cosas, para decir que si es que no hay fuerzas que interactúen con tal objeto de mi marco de referencia, este no se va a mover. Ahora, un diagrama de cuerpo libre. Esta es una herramienta, es muy útil. La van a ver todas las veces que hagan un programa de física. Es una herramienta que usamos nosotros para representar gráficamente a un objeto y las fuerzas que lo afectan. Nos centramos en un solo objeto. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, estamos centrándonos en un solo objeto y debería haber una sola cosa en nuestro diagrama. Y a partir de ese objeto, dibujar todas las fuerzas que lo afecten en forma de vectores, flechitas, para entenderlo más simple. Y con esa herramienta podríamos empezar a resolver problemas más fácilmente. Nos ayuda, porque así uno se puede dar cuenta fácilmente de qué fuerzas afectan, de dónde vienen y cuáles podemos trabajar más fácilmente. Van a ver por qué en un momento cuando pasemos a la segunda parte. Ahora, las tres leyes de Newton. Empecemos con la primera. La primera ley nos dice de que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Ya la habrán escuchado en muchos lugares cuando dicen yo la quería con todas mis fuerzas y responden que todas las fuerzas suman cero. ¿Qué significa esto? De que si yo tengo un cuerpo que está en reposo, es importante que esté en reposo o en velocidad constante. Entonces yo puedo dar por hecho de que todas las fuerzas que interactúan sobre ese cuerpo suman cero. ¿Recuerdan cuando dijimos que una fuerza era aquella que cambiaba el movimiento? Muy bien. Si es que este cuerpo se viera afectado por una fuerza resultante, su movimiento cambiaría. Por lo tanto, ya no estaría ni en reposo ni en movimiento uniforme. Ahora, mencioné fuerza resultante, y esa es la idea de la sumatoria de las fuerzas. Como dije, las fuerzas son vectores, y la fuerza resultante es la sumatoria de todos los vectores. ¿Cómo podemos interpretar esto? Supongamos que tenemos un objeto. Voy a tomar este corrector. Si yo muevo este corrector con mi mano, estoy aplicando una fuerza.
Y si es que con la otra mano lo muevo en la dirección contraria, pero con la misma magnitud, voy a dejarlo quieto. Lo que significa de que ninguna fuerza está afectando. No significa que ninguna fuerza está afectando, porque hay dos, incluso tres, si es que tenemos la gravedad. Significa de que la suma de esas fuerzas es cero, o que se están cancelando unas con otras. De la misma manera con movimiento uniforme, con velocidad uniforme. En la naturaleza no se da, no es muy común que se dé la velocidad uniforme, pero podrían tomarla como mover una bolita en una superficie plana. Es de las cosas más cercanas a la velocidad uniforme que podemos tener cerca a nosotros. Entonces, si es que lanzamos una bolita en una mesa y vemos que no desacelera, no hay ninguna, la sumatoria de las fuerzas que tiene son cero. Importante. Si es que notan que un cuerpo que estaba en reposo deja de estarlo, tengan por seguro que en ese instante donde el cuerpo cambió de estado, había una fuerza resultante. Si no, no lo hubiera hecho. Esa es la idea de toda esta ley. Ahora, segunda ley de Newton. Esta nos da un poco más de idea sobre el cambio del movimiento, la aceleración. Dijimos que la fuerza implica un cambio de movimiento. Ahora, cambio de movimiento, aceleración. Tengamos esos conceptos como iguales. Cambio de movimiento, aceleración son iguales. Ahora, pero nunca dijimos cuánto. Y como personas de ciencia, el cuánto nos importa mucho. Entonces, si yo quiero decir que la fuerza cambia el movimiento, ¿en cuánto? Pues proporcional a la masa. Si es que yo aplico fuerza y mi objeto es muy, muy ligerito, pues esto va a ocasionar un mayor cambio de movimiento. Pero si es que yo empujara con la misma fuerza una piedra a lo largo de una montaña, se movería poco. No sería lo mismo que si es que yo empujara una pelota. Entonces, la masa afecta al cambio de movimiento que ocasiona una fuerza. Pueden probarlo en sus casas. Tomen un palito de fósforo, van a ver que es mucho más fácil moverlo por ahí que mover un celular. Porque la masa es diferente, entonces la aceleración va a cambiar. Aunque ustedes pongan la misma fuerza al intentar mover ambos, van a notar que se mueven diferente. Esto es debido a la masa. Entonces yo puedo tener la misma fuerza, pero dos cuerpos con diferente masa se van a afectar de manera diferente. Es lo que tenemos que rescatar de esta segunda ley de Newton. El movimiento circular. Ya habíamos dicho que todas las fuerzas tienen que dar una aceleración. O sea que la suma de fuerzas entre la masa tiene que darnos una aceleración. Podemos extrapolar esta idea de una línea recta a un círculo. Imagínenlo como una onda, como alguien que está moviendo una onda. Entonces, al moverla, vemos que la onda cambia de velocidad. Velocidad vectorial, vamos a dejarlo claro. Por lo tanto, su aceleración no es cero. Y su fuerza tampoco. Entonces, empecemos por lo que conocemos. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, el primer rectángulo rojito. Ahora, podemos descomponer esta fuerza en dos componentes perpendiculares. Es un truco muy común. Tienes una fuerza en diagonal y la descompones en dos componentes perpendiculares. Ahora, ¿cuáles vamos a tomar? Tomaremos una que apunte desde el objeto hasta el centro de la circunferencia y la que sea tangencial a esta. O sea, que vaya perpendicular al borde de la circunferencia. Vamos a ver esto en un ejemplo más adelante. La tercera ley de Newton. Esta es quizás, a mi parecer, cuando yo la vi por primera vez, era la que menos entendía. Decía, ¿cómo puede ser esto posible? No me hacía sentido que
dos objetos al interactuar tengan o produzcan fuerzas contrarias. Porque uno se pone a pensar, si yo estoy empujando algo, ¿cómo es posible que esa cosa que yo empujo haga una fuerza en contra? No tiene sentido. Hasta que te pones a pensar en que todos ejercemos fuerzas en este momento. Estamos parados quizás sobre un piso. Los que viven en un segundo piso están parados en un segundo piso. Y sin embargo, el suelo no se cae. O si te apoyas en una pared, la pared no se cae. Entonces, tomando lo que hemos visto antes, si es que en la pared no se genera movimiento, entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas es cero. Y uno se pregunta, yo estoy haciendo una fuerza contra la pared, pero la pared no se mueve. ¿Qué es la única cosa que podría explicar que la pared no se mueva? Que hay una segunda fuerza. Tenemos una segunda fuerza que está contrarrestando la que uno impone a la pared y evita que se mueva. Entonces, ya tenemos una idea. Las cosas no se mueven cuando las empujamos porque imponen una fuerza contra nosotros, a menos de que nosotros tengamos una fuerza mayor y podamos moverla. Pero cuando no, nos damos cuenta más fácilmente que hay una fuerza contraria a la que nosotros estamos imponiendo. Si queremos verlo más matemáticamente, podemos tomar como dos vectores. Y desde el punto de vista de uno, tú estás imponiendo fuerza sobre algo. Pero desde el punto de vista del otro, es el otro el que está poniendo la fuerza sobre ti. Entonces, por eso es que se dice contrarias. Es cuestión de perspectivas. La fuerza de fricción. Fuerza de fricción o de rozamiento. Esta sucede cuando tenemos movimiento. ¿Y por qué? Este es un intento de modelar la realidad. Estábamos en que las fuerzas implican aceleración y cambio de movimiento, pero esto es muy ideal. Nosotros vemos que cuando un carro o que cuando nosotros nos movemos en el piso o jalamos algo hacia nosotros en una mesa, se mueve más lento. Por ejemplo, intenten arrastrar, tomen un borrador e intenten arrastrarlo sobre la mesa. Van a ver que es mucho más difícil a que si es que lo levantaran y lo movieran. Entonces, esa pregunta de ¿por qué se mueve menos cuando yo lo arrastro sobre una superficie que cuando yo lo muevo por el aire? Y que incluso se movería más rápido si es que yo estuviera en el vacío y lo moviera en el vacío. Es respondida por la idea de una fuerza de fricción, que no es más que las partículas, los átomos rozándose unos con otros y haciendo más difícil el movimiento. Pero Marco, me dirás, ¿cómo yo mido una fuerza de fricción? Ya, la conceptualizaste, pero ¿cómo la mido? A mí me importan los numeritos. Muy simple. Vamos a asumir que se comporta de forma proporcional a la fuerza normal del objeto. Saben que la fuerza normal nos indica la respuesta de una superficie a la fuerza que pone un objeto sobre ella. Dicho de palabras más simples, si tomamos el borrador y lo ponemos en la mesa, el borrador tiene fuerza de gravedad y la mesa le impone una fuerza en contra. Podemos determinar esa fuerza con la misma magnitud que la fuerza normal. Y ahora, ¿por qué digo que es proporcional? Si nosotros le imponemos más fuerza al borrador y lo intentamos arrastrar en la mesa, nos vamos a dar cuenta que es más difícil. Voy a tomar algo. Sí, tengo un borrador. Cada uno toma un borrador o el objeto que tengan más cercano y presiónenlo contra la mesa. Si intentamos moverlo es más difícil cuanto más presión le imponemos. Por eso es que es proporcional a la fuerza normal. Y tiene sentido. Si es que lo vemos desde un punto de vista más abstracto, el empujarlo más hace que los átomos estén más cerca y lo que hace más difícil que se mueva porque están golpeándose más.
Oh, me informa que se congeló la pantalla. Ahora, esa proporcionalidad, ¿cómo se da? Tiene que haber un número, porque cuando algo es proporcional a otra cosa, hay un número involucrado ahí. Pero ahora estoy hablando de fuerza de fricción cinemática, no de la estática, todavía. Entonces, tenemos una constante o un coeficiente de fricción. ¿Cómo yo sé el coeficiente de fricción de las cosas? La respuesta es que no lo sabes. Eso se calcula en un laboratorio. Como sabemos que tenemos esa relación de proporcionalidad entre la fuerza y la velocidad, podemos calcular el coeficiente de fricción de los objetos. Y eso es lo que se hace en los laboratorios. Hacen pruebas con diferentes fuerzas a ver cómo se comporta la velocidad, el movimiento. Y en base a eso se calcula un coeficiente. Pero en la mayoría de problemas que van a ver ya te lo dan. Es, un, es información ya conocida. Pero en la realidad no se conoce normalmente el coeficiente de fricción de los objetos. Se tendría que calcular en un laboratorio o de alguna manera, pero no es información conocida. Bueno, el coeficiente de fricción, o cuál es la idea de fricción estática. Remitiéndome al ejemplo del borrador. Yo puedo intentar mover el borrador imponiéndole un poco de fuerza. Y me doy cuenta que mi fuerza no es suficiente como para lograr que el borrador se mueva. Está quieto. Pero veo que si yo impongo un poco más de fuerza y logro que se mueva, y es fácil, ya pasa solito. Entonces, vemos ese comportamiento de que hasta cierto punto el objeto no se mueve cuando yo estoy aplicándole una fuerza. Y después de cierto punto empieza a moverse. Ahora, ¿qué determina ese punto en el que la fuerza es suficiente para iniciar el movimiento? El coeficiente de fricción estática, que es otro numerito que se calcula de nuevo en laboratorios. Bueno, creo que me he demorado mucho haciendo este tema, así que vamos a pasar. Marco, hay otra pregunta de Giancarlo Taipe. Ujú. Entonces, ¿uno pudiese mover un camión si es que no existiera una fuerza de fricción en el piso y las llantas del camión? Esa es una muy buena pregunta. Y lo que menciona es, vamos a conceptualizarlo. Tenemos un objeto, camión. Tenemos una superficie, piso. Estoy yo. Asumiendo de que la superficie es lisa y que las llantas también son lisas, que es el caso que menciona Giancarlo Taipe, al yo imponerle una fuerza, primero, si es que yo estuviera parado en la superficie lisa y mis zapatos también fueran lisos, yo también me movería. El camión se movería, pero no se movería como ustedes esperan, que es que la llanta ruede. La llanta se quedaría quietita y se deslizaría. Ahora, eso da una idea de cómo es que funciona o por qué es que funcionan las llantas. Las llantas funcionan con fricción. La fricción de la llanta con el piso hace que ésta pueda girar y es ese movimiento el que ocasiona que el carro se mueva. Pero en caso de que ambas fueran lisas, se deslizaría. Imagínalo como eh, caminar con zapatillas en el hielo. Si que caminas con zapatillas en el hielo te vas a resbalar. Ahí podemos decir que el coeficiente de fricción es muy bajo. Y es una idea de lo que podría suceder si que tú empujaras un camión en una superficie lisa. Pero si quieres una respuesta más elaborada es que si tú estuvieras parado ahí y lo empujaras, también te moverías tú. Y bueno, qué coincidencia, es lo que tenemos aquí. Entonces, sabemos que tenemos esa relación de proporcionalidad entre la fuerza normal y la fuerza de fricción cinética. Aclaración aquí. Esta proporcionalidad es solo en las magnitudes, no en la dirección.
porque la fuerza de fricción cinética, supongamos, se mueve paralela al movimiento y la normal es perpendicular. Vamos a ponerlo así. Es una proporción entre las magnitudes, no entre las direcciones. Por eso es que aquí no se mira el simbolito del vector. Ahora vamos a jugar algo. Vamos a pasar al quizzes. Dice que debe haber entrado aquí antes. Pero muy bien, vamos a pasar al quizzes. Voy a empezarlo y María me va a ayudar pasando el enlace a todas las personas que estén en el vivo. Muy bien, voy a copiar este enlace y voy a poner la pantalla en Among Us para que la gente se vaya uniendo. Sí pueden verlo, ¿verdad? Ya. Entonces, el código es, primero entren a esta URL, joinmyquiz.com, y el enlace es 716345. Bien fácil. 716345. Joinmyquiz.com. El número de la suerte es 716345. Vamos a hacer el fondo de pantalla con temática de Halloween. Va a ser un Halloween un poco diferente. Tenemos a Ebert. Bienvenido, Ebert. Vamos a esperar unos minutos en los que más personas se unen. Tenemos a Jorge Alba Hurtado en transmisión y a Ebert Espinosa. Tenemos a María Salazar. Hola, María. Y a Zap. Muy bien, a este ritmo sí vamos a llegar a unas 12 personas, quizás. Estaré siendo un poco optimista. Muy bien, tenemos al pájaro loco y a Tino. Y a Emilia Iquipa. Tenemos a una combinación a los tres grandes, Gelacio Salcedo Cañote. Bienvenido. Vamos a darle un minuto más. ¿Qué otro profesor nos acompañará en esta ocasión? Tenemos a Jorge Alba Hurtado, a Tino Reina y a Gelacio Salcedo Cañote. Me parece que falta Mosquera ahí.
¿Alguien quiere unirse como Mosquera o Valdivia? Y muy bien, ya. Vamos a empezar. A las... Ahora mismo. No sé si se puede escuchar el audio, pero vamos a empezar a ver. ¿Cómo lo lograrán? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Se puede votar gente acá? Creo que sí. Tino, no decepcionando, toma la delantera. Y Gelacio Salcedo Cañote lo sigue por detrás, robándole el primer puesto. Este es entre los grandes. No somos 9. Genial. Vamos, María. Alba se acerca por detrás. Y Tino toma el primer lugar. Zap en racha lo toma, pero rápidamente es superado por Gelacio Salcedo Cañote. María se pasa de abusiva y se toma el primer lugar. En segundo lugar por Tino, quien tiene, creo, una pregunta mal respondida. María no se contiene y destroza el examen. Mientras que Gelacio Salcedo Cañote se queda pensativo. A ver, ¿usarán los poderes de las tres físicas combinadas para superar este quiz? Ya lo veremos. La batalla está entonces entre María y Jorge Alba Hurtado, ambos contrincantes de muy alto peso. ¿Podrá María ganarle a Alba? ¿Alba se quedará un mes más en el poder? María ha acumulado 10.000 puntos, ni uno más ni uno menos. Alba le sigue por detrás, pero parece que la velocidad de María le ha ganado una ventaja considerable. Gelacio Salcedo Cañote toma el segundo lugar, pasando a Jorge Alba Hurtado, mientras que María mantiene su posición. Jorge Alba Hurtado le gana a Gelacio Salcedo Cañote el segundo lugar, y Tino Reina Monteverde falla magistralmente casi todas las preguntas. ¿Quién ganará? Muy bien, a una pregunta de ganar el primer lugar se encuentra María. La batalla es ahora por el segundo lugar. ¿Podrá Zap robarle el segundo lugar a Jorge Alba Hurtado?
A 2 preguntas de coronarse segundo lugar se encuentra Jorge Alba Hurtado. Borre mis palabras, se encuentra a 1 pregunta. Zap lo sigue por detrás, muy pegado. Es una batalla por el tercer lugar entre Zap y Geracio Salcedo Cañote. Tenemos entonces a nuestro podio bien definido. ¿Esto se puede cancelar o tengo que esperar a que todos acaben? Confírmame, María. Muy bien. Con nuestro podio ya definido, tenemos en tercer lugar a Zap, en segundo lugar a Jorge Alba Hurtado y en primer lugar a María Salazar, con 18.520 puntos, sacándole mucha ventaja al resto de competidores. Enviaré un correo electrónico a todos sus padres felicitándolos, pero creo que no podrá ser hoy día. Muy bien, luego de este entretenido intermedio, pasaremos a terminar la presentación. Si fuera por mí, jugaría Among Us con ustedes, chicos, pero no es un juego muy didáctico. Entonces, lo que voy a presentar ahora es una práctica dirigida con 2 problemillas seleccionados por el equipo de Yachayhuasi para poder revisar los conceptos de la clase de hoy día. Muy bien. Primera pregunta. Un niño de 50 kilogramos desliza sobre una superficie esférica. Si cuando pasa por el punto P presenta una rapidez de 4 metros sobre segundo, calcule el módulo de su aceleración, obviamente en metros sobre segundo cuadrado, en ese instante. Consideramos G, la gravedad, como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Voy a pasar a usar una pizarrita para escribir este problema. Vamos con los datos. Niño de 50 kilos, superficie esférica. Esa es una idea de superficie esférica. Vamos a ponerlo así. Estamos tomando 2 dimensiones nada más, así que se ve como un círculo. Ya sea en la dirección en la que el niño caiga, no importa cuál, va a ser un círculo. Tenemos un objeto en forma de bola que va a representar al niño bajando y vamos a denominar a este el punto P. Bueno, ya tenemos una gráfica de esto. Tenemos información adicional en esta gráfica. Tenemos que el ángulo importante. El ángulo que forma los radios desde el punto central hasta el niño con la vertical hacen 37 grados. Tenemos que el radio de esta esfera va a ser 4 metros. Tenemos el punto P. Y tenemos lo de la rapidez de 4 metros sobre el segundo. No al cuadrado, sino solo 4 metros sobre segundo. Muy bien. Y tenemos además un coeficiente de fricción cinemático, por eso sale acá. Mu sub K
igual a 0.25. Y no se ve tan bien, voy a repasarlo un poco. Ya. Entonces, hasta ahora todos deberíamos tener el mismo gráfico. Por favor, copien el gráfico si es que tienen algo para apuntar o reténganlo mentalmente. Vamos a usar esto para hacer un diagrama de cuerpo libre en un momento. Muy bien. Entonces, nuestro primer paso para hacer un diagrama... Ah, además, falta los 50 kilos. Ya. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Primer paso, aislar el objeto. Tenemos un objeto aquí, 50 kilogramos. Y vamos a empezar con las fuerzas. La primerita, gravedad. Masa por gravedad. Pueden denominarle peso. La fuerza es el peso. Masa por la gravedad. Weight también. Masa por la gravedad. Tenemos esta que va hacia abajo. Vamos a reconocer una fuerza más. Como nuestro objeto está en movimiento y no está en movimiento sobre una superficie no lisa, tendremos además la fuerza de fricción cinética. Opuesta al movimiento. Vamos a llamarla fuerza de rozamiento. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras fuerzas tenemos? Estamos en un movimiento circular. Así que tendremos una fuerza centrípeta. Si no estoy mal, es el nombre. Muy bien. Ahora, aquí es importante darnos cuenta de algo. Y es que nuestras tres fuerzas están en diferentes ejes. Así que podemos hacer el truco de descomponer una fuerza en dos fuerzas perpendiculares entre sí. De tal manera que esto es perpendicular. A ver. Y como ya habíamos visto, si es que teníamos una perpendicular y la del radio, aquí tendríamos 37 grados. Voy a ponerlo acá. Ya. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto es cada fuerza? Tenemos que como esta es 50 kilos por 10 metros sobre segundo cuadrado, va a ser 500 newtons. Un newton es un metro sobre segundo cuadrado por kilogramo. Ahora, para los que han estado en la clase de Yachaywasi de geometría y trigonometría particularmente, será fácil reconocer que tenemos un triángulo rectángulo notable aquí, que puede ser descompuesto en 400 para un lado, por el ángulo, y 300 aquí. Esto es más fácil cuando notamos esto de acá. Esta flecha, este vector es paralelo a este, y los tres forman un triángulo rectángulo. Lo podemos trasladarlo aquí. Muy bien. Además, tenemos una fuerza adicional. Como estamos en una superficie, tendremos la fuerza normal. Y la fuerza de rozamiento va a ser el mu cinético por la fuerza normal. Muy bien. Entonces, un pequeño diagrama de cuerpo libre que nos va a ayudar a resolver este problema. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todos están acá? ¿Tienen todas estas fuerzas? Cabe resaltar, estas de acá, estas dos de acá, son equivalentes a esta. ¿Saben? Mover una cosa para arriba y para la derecha es lo mismo que moverla en diagonal. Bueno, el resultado es el mismo.
Sí, sí se entiende. Entonces, vamos a pasar a los numeritos. Vamos a aplicar las leyes de Newton por cada eje. Eso es muy importante. Solo podemos aplicar las leyes de Newton cuando estamos, bueno, para nuestro caso particular, no estamos manejando en vectores todavía las cosas. Vamos a aplicar las leyes de Newton para este eje de acá y para este eje de acá. Entonces, primera ley de Newton. Primera ley de Newton, no digo, primera aplicación de las leyes de Newton. La sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Esto es para el eje, vamos a llamarle, X. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque el objeto se está moviendo. Como se está moviendo, tenemos una aceleración. Ahora, para el otro, vamos a ponerle aquí X. Ahora, en Y tenemos 0. ¿Por qué? Porque nuestra bolita no se está moviendo en este eje. Como no se está moviendo, la aceleración no, la suma de las fuerzas es 0. Ahora, con estas dos planteadas vamos a empezar con el Y. Este es el más fácil. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos 400 newtons, fuerza normal y fuerza centrípeta. Vamos a ponerlo más simple. Podemos elegir una dirección positiva y una negativa, o podemos poner esto de un lado y estos dos del otro. Ya, empezaremos con la fuerza normal. Sería igual entonces a estos. No. Sí, mejor antes. Ya. Vamos entonces con una más fácil, la fuerza centrípeta. Voy a subir un poco. Ya. La centrípeta va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Tenemos todos los datos aquí. La masa es 50, la velocidad es 4 metros sobre segundo y el radio es 4 metros. Entonces podemos calcular esta fuerza así. 50 por 16 entre 4. Lo que nos va a dar entonces 50 por 4, 200 newtons. Ahora, la fuerza normal restada de la fuerza que teníamos apuntando hacia abajo de 400, restada de nuestra fuerza centrípeta va a ser 0. Como sabemos que la fuerza centrípeta es 200 newtons, entonces la fuerza normal va a tener que ser 600 newtons.
Ya tenemos entonces resuelta la parte del Y. Ahora corresponde la parte del X. 300 para un lado y la fuerza de rozamiento por el otro. Y con la velocidad de masa y aceleración. Entonces, teníamos 300 para un lado, la fuerza de rozamiento a la masa por la aceleración. 300 newtons menos 0.25, la fuerza normal de 600 newtons va a ser igual a la masa por la aceleración. Muy bien, 0.25 por 600 es como dividir 600 entre 4, que es 25 por 6, 150. 150 es igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la masa es 50, entonces la aceleración va a ser igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Más datos teníamos. Ok, esa sería en el eje X, sobre X. Ahora, no nos olvidemos del anterior, del dato que teníamos antes, que la fuerza centrípeta sería 400 newtons, si no estoy mal. 400. No, 200. Estaba justo acá. La fuerza centrípeta 200 newtons. Pero sabemos que esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces tenemos que la aceleración centrípeta sería igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, si yo quiero hallar la aceleración resultante, esas dos están en coordenadas perpendiculares. Por lo tanto, son como un vector. Para obtener la magnitud de la aceleración total, yo lo único que tengo que hacer es sacar el módulo de este vector. Entonces, la aceleración será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Creo que la raíz cuadrada de 25 y es lo mismo que 5 metros sobre segundo al cuadrado. En las opciones sería la E. Pasamos a la solución. Entonces, de igual manera se hace un diagrama de cuerpo libre aquí, donde tendríamos la fuerza de rozamiento, la fuerza normal, la fuerza, la componente del peso en este eje y la otra componente del peso en el eje perpendicular a ese. Entonces, tenemos las aceleraciones tanto radial y tangencial. La que habíamos calculado era la radial, que es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Esto nos da una idea de que mientras más pequeñito sea el radio, la aceleración va a ser mayor. Lo cual tiene sentido. Si es que giras una onda y la cuerda se reduce, vas a ver que la bola en la onda acelera. Se mueve más rápido. Que es diferente a que si es que tiras más soga y se movería más lento. Radialmente. Okay. Para determinar la tangencial, vamos a tener que calcular la fuerza de rozamiento, que es, como ya habíamos visto, 0.25 por 600. Calculé mal acá. No se oye. Pensé que había calculado mal. Okay. Usando la segunda ley de Newton, tenemos fuerzas es igual a masa por aceleración. Podemos despejar entonces aquí la fuerza resultante tangencial sería 300 menos la de rozamiento igual a la masa por aceleración.
Recuerdan, en este eje habían dos fuerzas, pero el cuerpo se está moviendo, entonces tenemos una aceleración, que es igual a 3 metros sobre segundo cuadrado. Y la aceleración que experimentaría sería el módulo de estas dos fuerzas perpendiculares, de estas dos aceleraciones perpendiculares, que sería 5 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. El problema, espero que lo hayan resuelto bien, pues han aplicado los conceptos de fuerzas, la segunda ley de Newton en circunferencias. Pregunta 2. En la figura mostrada, las cuerdas y poleas son ideales. Dato importante. Determine la tensión T en newtons que cuelga del techo. Entonces, tenemos aquí una tensión. Tenemos una polea y atada a dos cuerdas tenemos dos pesos. No, atadas a la misma cuerda tenemos dos pesos en la polea. Vale. Como es la misma cuerda, hay que tener en cuenta que si es que yo muevo una de las piezas, la otra va a subir o va a bajar la misma longitud que se movería la otra. No tendría sentido de que yo al jalar una de las partes de la polea se quede quieta la otra parte. Significaría que la cuerda se ha estirado de alguna manera, con lo cual no es cierto porque esta cuerda es ideal. Entonces, si se mueve para abajo, la otra se mueve para arriba. Esto nos va a ayudar porque implica que las aceleraciones son iguales, dato que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a dibujar las poleas. Tengo aquí la polea. Aquí hay una tensión contra una superficie en la parte de arriba. Dos pesos. Dos kilogramos por aquí. 8 kilogramos por acá. Ahora, ¿qué sucede con la polea? En esta polea, como es ideal, las aceleraciones van a ser iguales, por lo tanto el módulo de la fuerza va a ser igual y tiene que ser la suma de las dos. Entonces, si es que yo jalo ambas con una fuerza, la misma fuerza tiene que ser arriba, lo que nos indica que aquí tenemos una fuerza igual a la mitad de la tensión que se ejecuta arriba. Podemos hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre para cada una de estos pesos, para entenderlo más a profundidad. Voy a tomar a esta como el peso de 8 kilos, hacia abajo, como el objeto de 8 kilos, y su peso, 80 newtons, y aquí una tensión de T medios. La mitad de la tensión que recibe la polea en total. Ahora, lo mismo para el otro. Voy a resolver solo este y la solución es la misma para el otro. Pero ahorita vamos a hacerlo. También porque van a ver que es necesario. Ahora, planteando la ecuación. Este objeto está en movimiento. Nadie lo niega. Está cayendo. Entonces, la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Vamos a usar esta ley a cada rato. Entonces, vamos a definir que hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. Importante definición porque si no después las cosas salen con el signo al revés. Ya. Entonces, hacia abajo positivo, 80 menos que medios.
Y como eso está acelerando hacia abajo también, esto se mantiene en signo. Bien, ahora, la masa la conocemos, la aceleración la conocemos, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Digo, la aceleración no la conocemos todavía, corrijo. La aceleración es diferente porque tenemos dos masas y es lo que vamos a utilizar para calcular la tensión total. Pero sí conocemos la masa. Entonces, tenemos 80 menos T medios, todo esto entre 8 es igual a A. Tenemos aquí una A. Ahora, esta aceleración de acá es la misma aceleración que recibe este peso, este objeto de acá, solo que para arriba. Recuerdan que si es que movemos una para abajo, la otra se mueve para arriba, entonces la aceleración es la misma. No significa que la fuerza sea la misma, porque la aceleración y la fuerza están relacionadas por la masa, y como este es más masa, este tiene más masa, ahí está la diferencia. Bien. Para el otro solo voy a poner las ecuaciones. Ya. 20 menos T2 también es igual a 2 por A. Entonces, en este caso, tenemos 20 menos de medios entre 2 es igual a A. Me parece que aquí este signo es negativo por el hecho de que estamos para arriba, pero vamos a ver eso ahorita. Entonces esto sería... Tenemos dos A's, podemos igualarla y vamos a hallar T fácilmente. Entonces, 80 menos... Vamos a dividirlo ya. 10 menos T entre 16 es igual a T entre 4 menos 10. Tenemos 20 por aquí, sumando para la izquierda, es igual a T entre 4 más T entre 16. 4, 16 serían 5 entre 16. Nos daría entre 5, 4 por 16, 64. Debería ser la tensión. Vamos a ver. Yo digo que es la opción C entonces. En el ejemplo, por lo ideal se cumple que la fuerza para arriba, la suma de fuerzas para arriba es igual a la suma de fuerzas para abajo. Tenemos dos fuerzas de tensión que van hacia abajo y una única fuerza de tensión que va hacia arriba. Porque no se está moviendo. Entonces, analizamos cada uno de los bloques. Tenemos las fuerzas en el bloque de 8 kilogramos, masa por aceleración. Hacia abajo es positivo, hacia arriba es negativo. Pueden observar aquí el cambio de signo, que es T-2, porque teníamos que la aceleración que iba hacia abajo era la positiva y la que va hacia arriba es la negativa. Es muy importante, cuando hacen un diagrama de cuerpo libre, definir hacia qué dirección es positivo y hacia qué dirección es negativo. Porque si no, te puedes equivocar por un signo y termina todo mal. Bien, entonces obtenemos el mismo resultado y T es 64. Y eso sería todo. Esta es la clase de hoy y estoy atento a cualquiera de sus preguntas, siempre que no sean de física relativa.
Si tenemos estudiantes de colegio, las preguntas que podrían hacer son relacionadas a cómo es la vida en la uni. Yo soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, estudio Ingeniería de Sistemas, así que puedo responder a cualquiera de sus preguntas sobre la facultad o sobre la carrera. Y estoy atento. Estamos en la hora de preguntas. Y antes de pasar a más preguntas, vamos a pasar un formulario. Un pequeño formulario para todas las personas que han asistido a la clase de hoy día. Lo va a pasar María por el chat de Facebook. Es sobre la satisfacción de esta iniciativa Yachaywasi y ver a cuánta gente estamos llegando. Son bastantes sesiones, han sido bastantes las instituciones beneficiadas. Ha sido una gran iniciativa por parte del núcleo y espero que se mantenga así. Atento a cualquiera de sus preguntas. Que María me va a pasar por el chat. También vale preguntas de profesores. Cualquier pregunta de hasta con qué profe matricularme también es muy bienvenida. Bien, en lo que llegan las preguntas voy a contarles un poco de mi experiencia en la carrera. Quizás como muchas de las personas que estamos en ingeniería de sistemas, nos metimos a la carrera pensando que era programar. La verdad que sí es programar, pero hay algo más. Realmente todas las carreras programan. Es una verdad que quizás en Perú no se da, pero en otras universidades y en el resto del mundo todas las carreras saben programar ya. Ingeniería de sistemas no es especial por eso. Ingenieros civiles, mecánicos, industriales, economistas, allá afuera todos saben programar. Bien que mal, pero saben. Entonces, ¿qué nos hace diferentes a los ingenieros de sistemas? ¿Por qué es que resaltamos? Bueno, aparte de que programamos bien, es un punto a favor. La formación que recibimos nos hace observar las cosas desde otra perspectiva. Se nos da a entender que el universo y las cosas y las interacciones humanas pueden ser modeladas a través de sistemas. Palabras importantes: modelar y sistemas. ¿Qué es modelar? Modelar es representar la realidad. Sacar de algo muy complicado a algo un poco más fácil de entender. Ahora, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados con un propósito definido, con sentido, que hacen las cosas no al azar, sino con un objetivo concreto, y que se relacionan con ese propósito, cumplir su objetivo. Por ejemplo, una empresa es un sistema, dado que tiene áreas que se interrelacionan, comparten cosas, interactúan con el objetivo de la empresa, ya sea generar dinero, brindar un servicio. Todo cumple el mismo propósito y todo se relaciona de tal manera que se haga bien. El cuerpo humano es un sistema. Son partes interrelacionadas que cumplen el objetivo de mantenernos vivos. La sociedad es un sistema, objetivo un poco raro, pero tiene un objetivo. Quizás es la parte difícil de determinar los objetivos y las propiedades de un sistema, pero son partes interrelacionadas entre sí. Ahora, cosas extrañas y curiosas suceden cuando se relacionan las partes. Por ejemplo, a muchos de ustedes, me incluyo, nos gusta la pizza. A muchos de ustedes también nos gusta la piña. Pero, particularmente, no me gusta combinar la pizza con piña. Entonces ahí obtenemos una propiedad diferente. ¿Cómo es que dos cosas que te gustan por separado no te gustan juntas? Esa propiedad no es de la piña ni es de la pizza, es de la pizza con piña. Es una propiedad que surge cuando juntas esos dos elementos.
De la misma manera, claro, de la misma manera podemos decir que um, a nosotros no nos parece bonito, o no nos parece naturalmente bello un escarabajo, vamos a ponerlo así. Pero, ¿qué sucede cuando ese escarabajo es molido y se vuelve carmín, que después se vuelve una pintura con la que alguien pinta algo bonito, algo bello, algo bello? No es el hecho de que la pintura por sí mismo, es la pintura con el lienzo, la combinación de colores. Entonces, podemos ver que en la naturaleza la mayoría de las propiedades que existen no son de los objetos individuales, sino de su combinación. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque la idea del enfoque de sistemas es ver las propiedades como un todo, ver las cosas como un conjunto en lugar de verlas aisladas. Porque cuando las ves en conjunto, te das cuenta de que hay más. Y podemos utilizar esto para atacar un problema de mejor manera. Observar un conjunto te da una mejor perspectiva para solucionar los problemas que si es que miraras cada cosa individualmente. ¿Para qué herramientas existen para solucionar las cosas? Puedes programar, puedes desarrollar ingeniería de procesos, metodología de sistemas blandos. Disponemos de bastantes herramientas para solucionar las cosas, que es el trabajo de la ingeniería, claro. Marco, hay una pregunta de Sí, Jans Carlos Taipe. ¿Qué libros de física recomiendan a alguien que quiere estudiar física en la uni? ¿qué, ¿SEARS? qué carrera? Física, Pero física en carrera, la uni. carrera física pura. Sí. Wow. Cuando yo llevé los cursos de física, me sirvió bastante el Searles y Szymanski. Son dos tomos de libros, Física uno y Física 2. Física Universitaria uno y Física Universitaria 2. En la FIS particularmente, el primer tomo me sirvió para el curso de Física uno y abarcó un poquito, habían cosas en el libro que incluso nosotros no hicimos. Y el de Física 2 de Searles y Szymanski sí abarcó todos los temas del curso de Física 2 e incluso habían cosas en el libro que no hicimos. Creo que incluso ahí estaban los temas que mencionaba al comienzo de la clase. Esa sería mi recomendación. Searles y Szymanski. Muy bien. Y si es que tienen más dudas o preguntas sobre cómo es la vida en la uni, pues es muy curioso. En la uni tenemos muchos grupos estudiantiles. Y uno que está resaltando últimamente es el grupo de Inspírate Uni, que ofrece unas introducciones a las carreras a las personas interesadas en estudiar en la uni. Estoy seguro que podrías encontrar ahí la información que buscas sobre la carrera de física pura. María va a pasarles el enlace de su página de Facebook para que lo sigan. Inspírate Uni. Tienen un montón de videos muy didácticos sobre las carreras de la uni, cómo es la vida de un egresado ya de la uni. ¿Qué va a hacer luego de la universidad? Ten en cuenta que la universidad es un medio para lograr un fin, no es un fin en sí mismo. No debe buscar ingresar a la universidad por querer ingresar a la universidad, no ingresar por querer hacer algo después que saliste de la universidad. El camino no se acaba cuando ingresas, sino recién empieza. Esa es la lección. Y quizás algunos, y me incluyo, no la vimos tan clara al comienzo. Marco, hay otra pregunta de Jans Carlos Taipe que dice, Marcos, tú ya llevas un tiempo estudiando en la uni y bueno, a mí me han comentado que cuando uno aprende mal física, ya sea en una academia o grupo de estudio, tiene como consecuencia que algunos alumnos jalen cursos en los primeros ciclos. Uh -huh. ¿Qué consejo darías para evitar este tipo de cosas? Ya, el problema es que tú mencionas que te enseñan mal física. Te enseñaron mal física. Pasaste admisión, lo cual te puede dar a ti la idea de que sabes física. Esto funciona igual con todo. Nunca des por sentado que conoces algo bien. Bueno, nunca des por sentado que conoces todo de algo.
siempre mantente abierto a que puedes estar equivocado. Entonces, si tú asumes que estás equivocado desde el comienzo y buscas información de otras fuentes, buscas una, dos, tres, cuatro fuentes, puedes corregir lo que tú pensabas que sabías que no sabes. Entonces, el primer paso es darte cuenta que puede que estés mal. Si empiezas asumiendo que estás mal y buscas información, lo peor que puede pasar es que te des cuenta de que sí estabas bien. Pero si te empiezas asumiendo de que sabes todo y que no necesitas aprender nada nuevo, lo peor que va a pasar es que te vas a ir contra la pared en la uni y te van a jalar. Y lo mejor que puede pasar es que apruebes todo. O sea, al final, la única pérdida de asumir que no sabes algo es un poco de tiempo en buscar información. Lo cual no creo que sea muy significativo para alguien que esté interesado en aprender. Entonces, consejo, no asumas que sabes todo. Si no tenemos más preguntas, me parece que hemos terminado la transmisión, la sesión del día. Agradezco particularmente a los chicos de Yachaywasi por su labor en brindar estas clases a los estudiantes. E Inspírate Uni por dar la información necesaria a las personas que están interesadas en postular a la Uni sobre cómo son las carreras dentro. Es difícil que antes de ingresar a la universidad sepas todo lo que vas a hacer, pero es bueno tener ya una idea. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y eso sería todo.